Hoy es un evento un poco especial y estamos muy contentos de hacerlo por 3 factores. El primero es que los invitados que vamos a estar hablando somos todos gente de iGeneris que llevamos ya unos cuantos años juntos. En segundo lugar es que tenemos público. Y en tercer lugar porque vamos a hablar de un tema un poco de nicho, que es el Corporate Venture Building. En una venture de una corporate hay objetivos diferentes, ¿no? Y tú puedes tener un puro objetivo de cambiar la cultura interna, un objetivo más de reputación, un objetivo de acercarte a otro tipo de clientes que nunca te ibas a poder acercar. Innovar es inventar más vender. Y somos mucho más proclives a inventar que a vender, porque vender es muy incómodo. Y vender cosas incómodas es doblemente incómodo. Lo hemos visto con nuestros propios ojos que la innovación bien hecha, bien entendida, es capaz de cambiar tu múltiplo, de cambiar tu EBITDA, incluso de cambiar el nombre de la compañía. ¿Cuál ha sido vuestra mejor idea últimamente? Aquella idea que has tenido súper brillante en innovación y ahora desastrosa. Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris en el que nos gusta hablar de la innovación y del impacto que esta tiene en la sociedad, en las compañías y en las personas que lo llevan a cabo. Hoy es un evento un poco especial y estamos muy contentos de hacerlo por 3 factores. El primero es que los invitados que vamos a estar hablando somos todos gente de iGeneris que llevamos ya unos cuantos años juntos, así que muchas gracias, chicos, por hacer hueco. En segundo lugar es que tenemos público y también al público especial gracias por dejaros liar. Esperemos cumplir con las expectativas, que sé que son altas. Y en tercer lugar porque vamos a hablar de un tema un poco de nicho, que es el Corporate Venture Building, que es muy de nicho y es muy lo que hacemos en iGeneris, ¿vale? Así que vamos a trabajar y hablar mucho sobre eso. El Corporate Venture Building es una jerga anglosajona que al final es lo que quiere decir es un mecanismo de innovación. Un mecanismo en el que la particularidad que tiene es que las compañías lo deberían aplicar para intentar maximizar la captura de valor en cosas un poco alejadas de su core, que haciendo innovación incremental, innovación interna, saben que no pueden llegar a ello y sin embargo es algo estratégico para ellos. Entonces dicen, vale, quiero ir un poquito más allá de mi core. En general nosotros queremos pensar que es para expandir el core y no irte tampoco lejísimos a cosas que no tienen nada que ver y no podías ni explicar a tu consejo. Y por tanto, la forma de abordarlo es un poco distinto y muchas veces internamente o no tienes los recursos o no tienes los procesos, no tienes las personas y tienes que recurrir a una forma diferente de pensar. Con o sin externos, esto es una cosa a discutir y también lo hablaremos, pero es un poco eso, ¿vale? Este, digamos, gran mecanismo, yo creo que lleva unos 10 años, al menos en nuestra geografía, creciendo más, al menos acuñado bajo estos términos, y nos encontramos ahora como 3 olas, diría, ¿vale? Primero tenemos una ola de compañías que fueron los early adopters, que lo empezaron a probar y están ya, digamos, sacando resultados, porque como os imagináis, el ciclo de concebir proyectos, lanzarlos al mercado, validarlos y ver si funciona, pues no se hace, aunque seas muy rápido, no lo haces en 12 meses ni en 18. En general, estas compañías que empezaron suelen estar más cerca del B2C, más cerca del retail, etcétera, que están en general más obligadas a innovar de una forma, no sé si más radical, pero desde luego más continua en el tiempo. En segundo lugar, tenemos compañías que están llegando ahora. Nosotros este año hemos vivido mucho más compañías más industriales, compañías muy lejos de los focos en general de los periódicos y que de repente descubren que este mecanismo les aplica exactamente igual, prácticamente, que en otros, ¿no? Y en tercer lugar están los descreídos, que es un grupo no pequeño de compañías que piensan que esto no funciona. Y aquí puede ser porque de verdad no les funciona a ellos, porque lo han probado mal, porque han buscado un socio inadecuado, porque se la jugaron a un proyecto muy prometedor, fracasó y evidentemente, pues como una relación rota, todo deja heridas y hay que curarlas, ¿vale? Entonces, no son pocas y también creo que lo bueno es que tenemos muchos aprendizajes que capturar y que aportar de los que hemos vivido también esos fracasos, ¿vale? Entonces, para hablar de todo esto, hoy tenemos aquí en la palestra a Marta, Pablo y Lourdes. Entonces, os voy a pedir, chicos, que os presentéis quiénes sois, a qué os dedicáis y por entrar en materia, para que esta buena gente no se nos aburra, quiero que directamente también habléis de algún dogma que penséis que en esta industria deberíamos romper, ¿no? ¿Quién se lanza? Venga, pues empiezo yo misma. Yo soy Marta Alonso del Hoyo, soy directora en iGeneris, llevo aquí pues 5 años y pico y aunque aquí hacemos de todo, pues diría que estoy un poquito más centrada y por eso en parte también estamos aquí en este podcast en temas más de construcción que de diseño y centrada un poco en proyectos de energía y en temas un poquito más digitales, como así para que me pongáis un poco cara. Yo el dogma que diría que tenemos que romper es el que hay que hacer testing para poder implantar una solución, ¿no? Eso se tiende a decir en nuestro tipo un poco de sitio donde nos movemos, ¿no? Entonces me parece que es algo
que yo creo que viene muy del lean testing, que al final, quieras que no, han pasado 15 años, y que antes tenía todo el sentido tener que probar algo, porque hacer algo de cero era muy caro y muy costoso también en tiempo. Pero ahora realmente puedes montar un e-commerce en 2 días y puedes tener algo funcionando en una semana, ¿no? Entonces, no siempre tienes que pasar por un testing de validar 50 hipótesis, y hay veces que es mejor, oye, pues empezar a vender y a partir de ahí iterar y seguir construyendo. Empezamos fuertes. Sí. Pablo, ¿tú qué pasa? Está un poco feo entrar al dogma anterior antes de presentarte tú, ¿no? Criticar el dogma. Es como empezaba Y bastante dicho fuertes. esto, hacemos mucho testing también en ingenierías, pero bueno. Hacíamos, ya no más. Bueno, yo soy Pablo Fernández y para los que no me conozcáis, bueno, yo soy, por explicar un poco el dogma que voy a decir después, soy un PhD, un doctorado en ingeniería industrial reconvertido un poco a innovador, ¿no? Primero en tema banca, transformación digital, cores bancarios, mucho sistema, otro mundo, nada que ver con ingenieris. Y después, eso sí, muy, ¿no? Y completamente dentro del core, eso sí, ¿no? Un poco más core que un core bancario, ¿no? Y después ya de ahí pues hay Generis, donde ya, bueno, pues aquí es la innovación que hacemos, que tiene otro ritmo también y otra variedad y tal, pues desde hace ya 4 años, ¿no? Que yo estoy aquí. Entonces, como perfil un poco pues más industrial con comillas, al final industrial de organización industrial, ¿no? Si ingenieros nunca están en una planta industrial, pero más próximo al mundo industrial, he hecho mucho proyecto pues en esas áreas, en construcción, en infraestructura, en energía, equipos industriales, mantenimiento, un poco de esa área, ¿no? Y ese es un poco mi dogma, con el que me quedaría de momento, es el que apuntabas tú hace un momento, ¿no? El de que el Venture Building es un vehículo que no tiene cabida, ¿no? O que no tiene encaje con el mundo industrial, ¿no? Que es algo que para nosotros ya como que casi no sería un dogma, porque nosotros lo llevamos viendo pues como una tendencia al alza pues ya 3-4 años, ¿no? Diría fácil. Pero que todavía cuando hablas con muchos grandes conocedores de la innovación corporativa en España, es un mensaje que todavía sigue chocando mucho, ¿no? Y al final, luego entraremos seguro que en muchos más detalles, pero al final, o sea, como el Venture Builder no deja de ser una plataforma para lanzar cosas, a veces es verdad que nos encontramos el caso canónico de la spin-off más cercana al B2C y demás, y a veces vas lanzando pues cosas más cercanas al negocio core, ¿no? Y buscas hacerlo con el Venture Building y evitar una serie de trampas que muchas seguro que comentamos luego, ¿no? Y esa es una necesidad que evidentemente tiene el play industrial, y muchas de esas trampas que evita el Venture Building también se las encuentra el play industrial, y por eso yo creo que cada vez lo vemos más, ¿no? Interesante. Lur, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Yo soy Lourdes de la Calle. He crecido mucho aquí en la escuela de diseño más puro, de modelo de negocio, el Job to be done, el dogma, entender muy bien las bases del diseño de modelos de negocio. Y con la evolución, con el paso de los tiempos, estoy más enfocada en lanzamiento de nuevas estrategias, implantación de nuevos modelos de negocio en el mercado. Trabajo en todo tipo de sectores, tanto a nivel offline como online, como híbrido, y mucho con foco en liderar la gestión de equipos mixtos entre ingenieris y el cliente desde todas las áreas de negocio, ¿no? Desde comercial, operaciones, marketing, estrategia, asegurando que se pone a rodar esta nueva aventura. A mí me gusta también mucho cuando me presento decir que soy madre de 2 niños pequeñitos, porque a mí la verdad me ha hecho mejor persona, me ha hecho mejor profesional ser madre, con lo cual me parece una cosa maravillosa que me encanta poner en valor. A nivel de dogma, yo me quedaría con que, y esto creo que lo hablamos mucho en Igeneris, con que la innovación es algo de marketing, es algo de comunicación que no tiene impacto en la P&L. Tenemos un montón de proyectos, y lo hemos visto con nuestros propios ojos, que la innovación bien hecha, bien entendida, es capaz de cambiar tu múltiplo, de cambiar tu EBITDA, incluso de cambiar el nombre de la compañía. Qué bueno. Oye, pues vamos a entrar un poquito en materia, ¿vale? Cuando hablamos de Corporate Venture Building, siempre empieza la palabra corporate, ¿no? Que es como la corporación. En general, muchas veces, y en los innovadores,
tendemos a quejarnos de la corporación. Es un poco, es que es un elefante, es muy lento y demás, ¿no? Yo no sé si habéis visto, hay un dibujito que corre por ahí que a mí me parece súper interesante, que habla del poder de la corporación bien entendido, que es el número de adopción de usuarios que tuvo Slack versus Teams. No sé si lo habéis visto, pero hay un crecimiento de Slack, startup muy cool, en el que empieza a crecer y crece exponencialmente. Entonces Teams sale muchísimos años después, pero claro, con el poder que tiene Microsoft y la penetración que tiene en corporaciones, le hace un por 5 o por 10 en cosa de 4 años, ¿no? Entonces, yo creo que al final esto refleja bien que las corporaciones se pueden y se deben permitir a veces el lujo de ir un poquito más despacio, pero tienes que pegar tiros certeros, buenos, y eso sí, ir a fuego con ellos, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante. Entonces, en este mundo de los elefantes y las corporaciones, cuando hablamos de innovar y pensar en nuevas oportunidades, nuevas avenidas, ¿no? Las corporaciones, ¿cómo lo veis? Tienen que aportar cosas, simplemente tienen recursos y tienen la obligación. Es verdad que tienen talento, es verdad que tienen ideas, es verdad que lo que tienen es dinero. O sea, ¿qué tienen las corporaciones o qué habéis visto vosotros en vuestra experiencia? A ver, aquí, o sea, te estás yendo, ¿no? Mucho, yo creo, suena muchísimo a un concepto, tiene distintos nombres, pero que al final que es el de pues, ventaja injusta, competencia clave, ¿no? Que es para nosotros que es esencial en la jerga de Venture Building, ¿no? Que al final es pues el activo sobre el que te apalancas, ¿no? Pues para crear cualquier negocio de manera que tenga una legitimidad especial con el corporativo, ¿no? Porque si no, ¿cuál es? Pues eso, ¿por qué aspiras a un retorno mayor que cualquier otro? Pues porque tienes ese activo detrás, ¿no? Y es verdad que decía, es un concepto que está un poco a veces pues puesto en duda, ¿no? Y probablemente con razón, a veces incluso denostado. Yo personalmente no, mi experiencia es que, o sea, yo no creo que sea humo, no creo que sea un concepto que sea humo, que hay gente que sí, yo creo. Sí que tampoco creo que sea un concepto, creo que hay que desmitificarlo un poco, ¿vale? Que la ventaja competitiva. Sí, la competencia clave o la ventaja injusta y su rol clave a la hora de plantear cualquier nueva venture para un corporativo. Que sí que, o sea, creo que no merece ser ignorado, creo que es esencial, por lo tanto creo que el corporativo, aparte de pulmón financiero, es un aspecto, el primero de otros, ¿no? Pero esencial a tener en cuenta y tal. Sí que es verdad que tampoco creo, pues en la versión a veces más de libro de innovación, tanto que a veces se da, pero creo que en la mayoría de los proyectos no se da y no hace falta de ese activo único, irreplicable, que te da una... ¿Sabes? Es el moat de Warren Buffett, ¿no? Para tal. No es tanto lo que diría que está detrás de muchos proyectos muy potentes, ¿no? Pero sí que creo que el corporativo aporta por ahí muchísimo. Yo, fíjate, o sea, creo que lo que pasa a veces es que las corporaciones no conocen de verdad cuáles son sus grandes fortalezas de cara a hacer otras cosas. O sea, como que en general las corporaciones, mi sensación es que tienen mucho orgullo y mucho complejo. O sea, tienen mucho orgullo en algunas cosas y muchísimo complejo en otras. Entonces, a mí me extraña en una compañía que tiene 10.000 empleados, dicen, no, es que no somos buenos haciendo esto. Y digo, es imposible que no haya alguien bueno ahí dentro. O sea, no me lo puedo creer. ¿Sabes? Que alguien tiene que haber apañado. O sea, ¿no? Pero a veces como, no, es que no somos buenos en esto. Y digo, hombre, no habéis demostrado ser buenos todavía, pero igual son buenos, ¿no? Y sin embargo, en algunas cosas somos muy orgullosos de, no, porque, hombre, esta compañía, claro que sí, hombre, esto lo tenemos que ser nosotros, ¿no? Entonces, yo fíjate que casi que lo que veo es que a veces no tienen un ejercicio interno hecho de verdad sobre qué puedes construir, no sé. Sí, y con eso yo creo que también como acostumbrados a vivir en la abundancia, como que tampoco se dan cuenta de que, oye, hay un montón de recursos internos, de cosas que tienen bien hechas, que si tú te pones a montar una startup por tu cuenta, es muy costoso, muy difícil o incluso no es posible acceder a ello, ¿no? Y al final nosotros trabajamos mucho, oye, con todos los equipos de legal, con temas de IT muy rápidos, con gente de marketing que es que te hace las cosas bien y rápido, ¿no? Y que muchas veces la corporate es que casi lo da por hecho, ¿no? Pero que es, oye, muchísimo trabajo que acelera un montón el poder empezar un negocio, ¿no? Muchas veces cuando estás trabajando al trabajar con las corporates, les ayudas a poner en valor y les haces ver todas esas grandes cosas que tienen a su disposición, que lo que les permite, no sé si es una ventaja competitiva como una cosa muy concreta de no, es que yo soy el mejor con esta tecnología, pero desde luego es una red, un entramado que hace que tengas una escala en un minuto que no tiene nadie. A mí una cosa, fíjate, que creo que también la corporación tiene que tener clara mucho antes de meterse en esto, que es hacia dónde quiere ir. O sea, cuál es su horizonte, ¿no? Porque tú piensas que esto es un germen que vas a poner y recuperarás en 3 años, en 5 años, es cuando tendrás algo relevante en tamaño, ¿no? Entonces,
la probabilidad de que se vaya de madre, si tú no tienes un horizonte, no tienes un plan hacia dónde quieres caminar y vas para allá y tú montas una venture que es 100% digital, tecnológica, software y tú vas a invertir un montón en activos físicos en Antártida, pues claro, la probabilidad de que eso encaje y sea explicable a los dueños tiende al cero, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante decir, tío, yo quiero ir para allá, soy una compañía que me quiero descarbonizar y claramente es mi hoja de ruta. O claramente tengo que rejuvenecer porque tengo un problema que es que se va a morir mi público objetivo porque estoy apuntando a la gente de 55 para arriba y mueren como clientes a partir de los 60 y tengo que ir a por la jornada de 30, ¿no? Entonces creo que no tener una o dos hojas mata muchos proyectos porque al cabo de 2 años, o sea, los proyectos deben ser suficientemente sólidos para sobrevivir potencialmente a un cambio de CEO, ¿no? O sea, para mí eso es como un mantra importante. O sea, que no se perciba como un capricho del anterior. Siempre, evidentemente, hay una parte de ego que la persona nueva quiere pensar en una nueva cosa, además, ¿no? Pero debe ser explicable, digamos, independientemente de una nueva cabeza, ¿no? No sé. Y lo que nos pasa mucho también es que si lo tienden a relacionar con los planes estratégicos, que muchas veces son, que siempre son a 3 o 5 años, ¿no? Y entonces hay veces que, oye, cambio de plan estratégico o cambio de CEO y revolución, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como desacoplar? Porque son otros tiempos, porque es que una venture que empieces no vas a tener esos resultados a 3 años. Entonces, sí que tiene que estar como muy alineado con una estrategia largoplacista, pero no que sea un objetivo del plan estratégico de turno, ¿no? Porque entonces probablemente cambie el plan y te lo quieran matar, ¿no? Pero sí que sea un paso que te ayude a llegar hacia ese nivel, hacia ese plan estratégico. Sí. Y sobre todo que con las expectativas, con el horizonte, con todo, yo quiero llegar aquí y estos son los recursos que pongo para andar ese camino. Porque también son, por verlo en positivo, ¿no? Son las ventures que mejor funcionan y los caminos que mejor se recorren cuando quiero alcanzar esto y esto es lo que pongo a disposición, que no es necesariamente solamente dinero, ¿no? Cuando hablábamos antes de las capacidades de una compañía, es tiempo, es personas clave que son los padrinos de ese proyecto que van a estar impulsándolo. Poner donde pones el ojo, que pongas todo lo que le tiene que acompañar. Sí. Y bueno, y no entrar un poco en la esquizofrenia corporativa de yo he visto muchos planes, literalmente la slide en la que pone vamos a crecer de 100 a 160 millones de euros y hay 20 millones que van a aparecer de innovación. Presupuesto de innovación, 300.000. Y digo, pues no, si ocurre, esa persona va a salir, le van a dar el Nobel del dinero, como que no lo va a multiplicar, ¿sabes? Me parece como que no va a ocurrir. Que una cosa es tener escasez, pero yo creo que tiene que haber una correlación realista entre los medios y recursos que puedes poner, asumiendo que le metes un factor de probabilidad de fallo más alto que en otros negocios, para que te pueda potencialmente llegar a término, ¿no? Yo creo que también con eso que comentabas antes, para mí el Corporate Venture Builder tiene que ser pocos disparos muy acertados, pero pocos no es uno, ¿no? Entonces, como que hay veces también que, o porque se encariña a alguien, o porque le han metido mucho dinero, es como, esto tiene que salir sí o sí. Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? Como que vemos que tiene mucho más sentido crear una lógica de funnel, casi más parecida a otros mundos más tipo VCs, en el sentido de decir, oye, sabemos que nos la estamos jugando y que de estas cuantas, idealmente pocas, porque estamos entrando muy en el tiro, una va a salir, ¿no? Pero no podemos tampoco como, oye, todo nuestro presupuesto va a una y si esta no sale... Ya, pero ahí tienes el efecto portfolio también, que a mí me parece siempre veneno, que es, 100% de acuerdo en que tienes que tener un funnel para permitirte fallar o fracasar, ¿no? Pero vos tienes el efecto portfolio que es, me da mucha paz que tengo 25 cosas. Claro, no. Y entonces 25 cosas puedo justificar muy bien que estamos innovando porque toco cualquier cosa. Big Data, lo tenemos. No sé qué, lo tenemos, ¿sabes? Blockchain, tengo algo. Y dices, ya, pero ¿tienes algo que vaya a hacer algo? ¿Sabes? Para mí, funnel corto y sobre todo yo creo que ayuda mucho un funnel que tengas claro cuándo poder matar la idea, ¿no? Porque también hemos visto en sitios que dices, es que llevan con esto años y ya por el tiempo que han dedicado, por el dinero, no hay una salida clara, ¿no? Y decir, oye, en el funnel hay unos hitos y si no se han cumplido los hitos, pues con mucha paz saber que esto es parte de, a lo mejor del proceso, ¿no? De todas maneras, por romper un poco, yo creo que no necesariamente tiene que ser un horizonte 4 o 5. Yo creo que
que esa diversificación que decís, que evidentemente no puede ser 17 porque no tienes foco para 17, no solamente es en número de proyectos, sino que perfectamente puede ser también en la dimensión temporal. O sea, yo, ¿sabes? Que el venturing tradicional, pues sí, a lo mejor una spin-off, disrumpir una industria no la disrumpes en un año, o sea, está claro, ni en 3, ¿vale? Entonces eso tienes que ser coherente. Si es a lo que aspiras, pues es un recorrido más largo, ¿no? Y si es diversificación, pues probablemente estés en ese caso. Pero, ¿sabes? Nosotros, bueno, de hecho, o sea, si hace realidad lo que nosotros en realidad nos ha dado de comer estos últimos 2 años, por ejemplo, o si miras clientes nuestros que también desarrollan estas competencias internamente ellos y lo hacen por su lado, pues sí que hay muchos proyectos que están mucho más pegados a los negocios en el día a día. Sí que hay proyectos de Horizonte 1 o 2, que es verdad que no es la típica venture que te imaginas con una marca aparte, pues evidentemente eso no se construye en 2 años. Pero de proyecto de venturing que alrededor de un producto actual se encarga de darle la vuelta a un segmento determinado, de una geografía determinada, retos mucho más de propuesta de valor, retos mucho más comerciales, que sí que se benefician de la agilidad, ¿no? y del tino, de lo que es el Venture Builder, no tienen por qué tener tampoco un retorno a 3-5 años, ¿no? O sea, obviamente hay que ser coherente con lo que buscas, pero yo creo que sí que se puede diversificar también en el tiempo y puedes tener cosas a 2 y cosas a 5. Sí, ir a diferentes también velocidades de tiempo, ¿no? Y ambiciones. Sí. Y es un poco también la complicación que tiene el tema que dices tú de lo de los... Está claro que tienes que saber si flota o se hunde rápido. Pero cuando intentas como tipificarlo, ¿no? Que eso sí que lo hemos visto millones de veces. ¿Flota o no flota? No sé, tío. Un framework único para todos los proyectos, en general, no funciona. Porque es que hay proyectos que tienen que flotar en un año y proyectos que no puedes saber nada menos de 3. Sí, que por otra parte hay que ir uno a uno. Claro, sí. Pero sí que puedes tener unos KPIs como un poco generalistas, porque es que si no es imposible avanzar de etapa en etapa. Y sobre todo previstos de antemano. O sea, si siempre puedes hacer mucho, o sea, lo que no vale es tirarte sin. Es que eso es fundamental. O sea, no puedes, mientras que estás en marcha, no puedes ir decidiendo si esto tiene o no tiene sentido. Si te lanzas al barco, que sepas por qué vas a seguir invirtiendo, por qué vas a seguir apostando por este proyecto. Vale, ahora melón, en esta línea. Mucha exposición en general a la alta dirección desde el principio, o primero demostramos y cuando estamos seguros que aquí hay un poquito de agua lo empujamos a qué habéis visto que funcione mejor o cómo nos sentimos más cómodos. Para mí es que la alta dirección tenga claro los tiempos y los hitos, con la idea de que molesten lo mínimo posible hasta que no se cumplan esos plazos, ¿no? Mientras Marta no testa cosas, que encima no le moleste. O sea, como que hemos vivido como tengamos que estar cada 2 semanas diciendo si hemos vendido a 3 clientes o tal, es imposible y bloquea todo. O sea, te tienen que dejar cierta autonomía en tiempos, en libertad, en saltarte un poco los procesos de la corporate, pero oye, que quede muy establecido como a qué compromisos y a qué llamadas tenemos que ir con ellos y que tienen que ir validando, ¿no? Yo creo que eso en lo que hemos vivido, o sea, cuanto un poco más orden desde el principio, ¿no? Y objetivos como muy alineados con la alta dirección, es lo que más nos ha funcionado, ¿no? Y cuanto antes consigas hablar con ellos, o sea, para mí enamorarles, ilusionarles y que formen parte del proyecto desde el principio es fundamental. 100%. O sea, yo creo que, o sea, digo, no conozco a nadie que se haya, nadie sano, que se haya enamorado de un framework. O sea, nadie dice, bien, tenemos el framework, ya estamos tranquilos, ¿no? Pero sí la gente se enamora de proyectos y de ideas, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental enamorar con la visión de, mira, vamos a hacer una cosa de la que estés orgulloso, porque además también muchas veces gente que tiene, o sea, 2 cosas. Primero, es que quieren dejar un legado, o sea, les gustaría poder decir que han hecho algo más que simplemente como exprimir la vaca. Y también, en segundo lugar, es que la mayoría de sus reuniones son aburridísimas. Esto no lo pueden decir, pero lo digo yo, que es la mayoría de las cosas que hay a nivel de comité de edición son muy aburridas. Entonces, cuando tienen un espacio en el que se puede hablar de ideas, de innovación y demás, te hacen hueco en la agenda. Tienes que tener el valor de ir y además no hacer una defesio de reunión. Pero nos reciben de una forma desproporcionada frente al tamaño de la aventura en la que estás. O sea, nosotros hemos tenido, en general, yo busco mucha exposición arriba. Primero porque, digo, yo no pedimos mucho presupuesto ahora, pero si embarcamos esto, liberemos luego cosas que van a ser muy grandes, ¿no? O sea, creo que es fundamental eso. Pero segundo es que más les divierte porque se sienten emprendedores, innovadores, aportan ideas y demás. Luego hay que gestionar eso, los hay más o menos, ¿no? Y muchas veces nos hemos tenido buenísimas, pésimas ideas. Pues yo recuerdo con nuestro primer cliente de una cosa que era taladrar el techo, fuera el CFO de una compañía. Y es como, o sea, mala idea. Pero por otro lado, le vas a tener de cliente enamorado, entonces dices, pues lo hacemos. Y entonces sale mal,
y sale bien. O sea, sale mal porque evidentemente no fue bien la casa, o sea, la casa se recuperó, pero sufrió, pero sale bien porque le tienes como cliente cero y es verdad que es agotador. Pero también eso enlaza con otra cosa que decías, Marta, que es que esto no es una startup. O sea, hay que también entender que hay un componente que no puedes eliminar al 100%, que hay una venture corporativa, tiene un componente político mayor que una startup per se, ¿no? Y que eso hay que pelearlo, o sea, hay que saberlo, ¿no? Sí. Sí. Es que es una relación que es muy complicada de navegar, porque al final, o sea, por ejemplo, en términos de vaivenes financieros hacia el proyecto, es que una de las cosas que evidentemente tiene que aportar el corporativo son como un poco esas reglas claras, ¿no? Porque si no te encuentras donde de repente, pues, algo que debería que para la startup, pues no sería para el proyecto, por ejemplo, opto de repente a tener un logo tier 1 brutal, ¿sabes? En mi portfolio, pues evidentemente pues le das todo el cariño que puedes, pero si eso se cae, pues no te cambia el proyecto, pues sigues peleando y te deberás haber estado a punto de tener un tier 1, ¿no? Eso en algunos casos, en el corporativo, el único mensaje que queda es: tenemos relación, estamos a punto de cerrar relación con esto, y si eso se te cae, a lo mejor se te cae el proyecto, ¿sabes? Y no tiene sentido. Entonces, una diferencia que es brutal con la startup y que creo que es súper positiva es que, pues, digamos, el CEO, ¿no? O el intra-CEO no tiene un trabajo a tiempo prácticamente pleno de levantar ronda tras ronda de financiación, ¿no? Entonces, eso tiene que ser real, ¿sabes? Se puede centrar en la venture. Y si tienes inestabilidad, pues has perdido la mitad de eso, ¿no? Empezar. Totalmente. Así que, similitudes y diferencias de una venture o un proyecto que nace en una corporación versus una startup normal y corriente, ¿no? O sea, partimos de una base que decíamos antes, que es, oye, partes con cierta ventaja competitiva, o si no, ¿para qué lo hacemos desde una corporación, ¿no? O sea, si vamos a pelear con la misma probabilidad de éxito de 3 jovencitos con camiseta que entran en lanzadera, que es baja la probabilidad, pero son gente maravillosa, pues hombre, mal, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero, ¿qué más similitudes y diferencias veis? O sea, para mí hay una diferencia fundamental, me venía a la cabeza pensando antes en esto, yo creo que es una frase de Zuckerberg, no me acuerdo, el famoso "Move fast, break things". Vale. En una aventura corporativa puedes intentar moverte un poco más rápido, pero no rompas nada. O sea, ¿cómo rompas algo? Estás fuera, tienes que tener muchísimo cuidado con su reputación, con sus procesos, con sus estructuras, con sus politics, con todo lo que hay alrededor de una gran corporación que te da una escala brutal. Pero ten mucho cuidado con todos esos puntos clave, no los rompas, porque entonces da igual los tiers que tengas, estás fuera. Bueno, o sea, eso se resuelve un poco también como creando un cierto sandbox, o me invento una marca distinta, me invento diferentes procesos, constituyo un SL, ¿no? O sea, tanto reputacionales, ¿no? De riesgo reputacional como de riesgo de procesos, puedes como montar una serie de carcasones para proteger un poco, ¿no? Pero también hay otra cosa importante que es, oye, hay ciertos riesgos que van a salpicar, o sea, don't break things, pero things are going to happen, o sea que algo vamos a hacer, si no, nos quedamos como estamos, ¿no? Total. Sí. Y que yo creo que también nos piden mucho el intentar aislar los riesgos y la submarca, etcétera, que también la hemos hecho a veces, pero que al final también hay una de las cosas más potentes es la marca, etcétera, ¿no? Entonces ahí también cómo navegar, joder, si de lo más potente que tenemos es una marca y lo que tenemos que hacer es una marca de cero, pues mal. Pues mal, sí, mal. Pero totalmente entendido. Unfair disadvantage. Sí, la verdad. Pero totalmente entendido. Yo veo y nos encontramos mucho que los objetivos de una startup en general son bastante parecidos, que o alguien está muy motivado y quiere trabajar mucho o de alguna manera en algún momento dado quiere ganar mucho dinero vendiendo la startup, ¿no? Con lo cual, para mí, en una startup el objetivo pues, es muy económico y una parte muy emocional del emprendedor, ¿no? En una venture de una corporate hay objetivos como muchísimo, o sea, mucho más diferentes, ¿no? Y tú puedes tener un puro objetivo de cambiar la cultura interna, un objetivo más de reputación, un objetivo de acercarte a otro tipo de clientes que nunca te ibas a poder acercar si sigues con tu business as usual, ¿no? O sea, como encontrar esos objetivos más allá de lo económico, que evidentemente lo son, que sí que creo que son como mucho más ricos y que te hacen... Pero eso a nivel macro, ¿no? De la corporación, pero si tú te metes en ese proyecto, sí que tienes que ir a fuego, en cierto modo. Bueno, ¿no? yo creo que sí, pero no maximizas siempre... Solo eso. Solo eso, ¿no? O sea, hay veces que dices, me interesa más pues tener más clientes de este tipo que no podía acceder y a lo mejor a menos margen. No estoy buscando tanto este margen, o por lo menos no estoy buscando este margen a corto plazo y ahora lo que me interesa es fidelizar este tipo de clientes, ¿no? Sí.
Yo creo que maximizas de una manera completamente diferente al final. O sea, de hecho, hasta tienen sentido y cabida pues proyectos que tienen un retorno intangible estratégico, que no son los más, evidentemente, pero, ¿sabes? Pero sí que los hay, ¿sabes? Muchos más que lo que tendría sentido en el mundo startup, ¿no? Y luego incluso en el mundo, decimos, fuera del económico, pero en el económico también. O sea, al final, la venture busca maximizar, pues si es estratégico, pero si es económico, el económico del corporativo, ¿no? Y eso muchas veces pasa pues por el mercado que sea bisagra, ¿no? O sea, es adyacente y alineado a la estratégica del corporativo. Y si el mercado objetivo empuja por una dirección, pero el mercado adyacente al corporativo, el target del corporativo va en otra, pues lo que prima es al final la otra, ¿no? O sea, incluso en términos económicos. Luego, o sea, en realidad, si lo piensas, es que, vamos, yo personalmente evoluciona muchísimo desde... no se diferencian tanto hasta, en realidad, no se parecen nada, ¿sabes? Y diría que hay, sí. Has evolucionado mucho internamente, Pablo. Eras un doctor en Milán. Tremendamente equivocado, o lo estoy ahora, ¿sabes? O, bueno, en algún momento en medio espero no haberlo estado tanto. Pero sí que creo que hay proyectos que se prestan, pues, cero a una cosa y completamente a la otra y al revés. Luego, bueno, obviamente también financieramente no hemos abierto eso, pero obviamente a nivel de cap table y retribución y demás, pues tampoco tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Normalmente. No sé sí. Pero fíjate que eso, o sea, como que está empezando a aceptarse un poco más ahora y nosotros hemos sido bastante contrarios en ese sentido, ¿no? O sea, yo cosas que veo similitudes y diferencias, ¿no? Primero, las ventures corporativas no quiebran por la caja, ¿vale? Una venture quiebra por la caja. Una venture corporativa puede tener caja y que la maten. O puede no tener caja y que la sufragan ad infinitum, ¿no? Pero como en general no quiebran por la caja, ¿no? Y eso mete una lógica súper distinta. Al final no te debes tanto al banco como asegurarte que internamente el banco interno considera que es legítimo que sigan apostando por ello, ¿vale? Muchas ventures ni siquiera tienen realmente una cuenta bancaria con control total, sino que están como medio imbricadas como en finance, ¿no? Segundo lugar, de facto, y esto me parece quizá lo más relevante que hemos aprendido en los últimos años, es que no tienen que seguir ninguna lógica del tipo venture capital. ¿Por qué? Porque las corporaciones tienen que apostar por cosas que tengan sentido estratégico. Si tienen sentido estratégico, es para expandir tu core, no es para dar un pelotazo. Porque en general una corporación que ya facture 1.000 millones, pues vender una cosa a 50, pues hombre, estará contento ese año, pero no le cambia la aguja, ¿no? Entonces, si no va a haber un exit, ¿de qué hablamos de valoraciones y de rondas? ¿De qué hablamos de la lógica de venture capital? Y sobre todo, ¿de qué hablamos? Decirle, no, esto pierde dinero, has metido todo el dinero, pero ahora va a entrar alguien y se lo vas a vender a un 10x porque hay un comparativo que tal. Y dice, pero tío, yo he pagado la fiesta. Esto pierde pasta, esto no sé qué, y ahora me lo tengo que comprar a ti que eres un inversor. O sea, no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, yo creo que o sea, se puede parecer mucho en la parte operativa de velocidad y de, sobre todo, alcanzar a toda leche el product market fit, porque si no, no quiebras por la caja, pero quiebras porque dejan de tenerte fe. Pero en la parte financiera es una lógica 100% radicalmente distinto. Y eso va con lo que dices tú, Pablo, que es entonces cómo incentivas a la gente. Porque como no hay un exit, el tipo de animal que se mete dentro no está buscando el movimiento unicornial de su vida y entonces es otro tipo de animal, ¿no? Pero que eso también, en cierto modo, yo creo que ensancha mucho el tipo de gente que puede trabajar, porque no todo el mundo puede permitirse ir a riesgo, tener un salario de 16.214 euros, no pueden estar con la soga al cuello de continuo, y hay mucha gente que se mueve muy cómoda. O sea, yo creo que es como un mercado mucho más accesible y súper poco trabajado, y a nosotros nos ha costado, en general, muy poco trabajo encontrar gente buena en ese gran nicho que es gente que es más innovadora que para estar para siempre en una corporación, pero no tan loca o no se puede permitir el ir a fuego a pulso en un proyecto durante años. ¿Cómo motivas a una persona a la que le traes a dirigir una startup de una startup corporativa? Es que, claro, aquí hay otra cosa que a mí me molesta un montón, que es simplificamos que la única cosa que a la gente le motiva es el dinero. Por o eso el te he dinero preguntado potencial. cómo motivas. Sí, no sé, o sea, digo yo es que vengo muy motivado en general a todo, ¿no? Pero yo te lo digo al revés, creo que tienes que tener tienes que pagar suficientemente bien, ¿vale? Creo que tienes que tener unos bonos y unos variables suficientemente agresivos para que de verdad no te dé igual que eso funcione o no funcione, ¿vale? Y pueden ser que te cambien la aguja infinito, porque además te lo puedes permitir, ¿no? Y si vas a cambiar una corporación, me parece legítimo que te cambie a ti la vida. O sea, creo que eso puede ser prácticamente igual de bueno. Pero que a lo mejor te pueden poner un coche de empresa y como tenemos hijos, pues eso te interesa un montón y en cambio pues no tienes un porcentaje de tal. Porque además es una falacia. Si tú das un equity de un 1% y no lo controla nada, ¿qué más? Nos hemos visto consejos que se montan y se desmontan en un mes.
Porque es una mentira. Pues si controlas todo tal, es un tema de meterle 4 horas de abogados, ¿no? 40, no sé, 400. Y de ahí también yo creo que en lo que hemos visto nosotros, para poder convencer a alguien de que se una al barco, ¿no? De una idea que ya está medio montada, es muy importante cuándo, ¿no? Porque si tú intentas unir a alguien con el papelito de vamos a montar esto, pues probablemente ese perfil emprendedor que ya tiene un track record, que salió en bueno, etcétera, no le llame nada la atención. No le interesa nada la corporate y en ese momento probablemente tenga otros posibles proyectos más importantes, ¿no? Entonces, ahí es jugárselo también mucho en decir, oye, ya hemos validado, ya tenemos un product market fit relativamente consentido, y aquí cuando metemos el acelerón es cuando realmente hay alguien que para pasar de 2 empleados a 50 en un año es cuando le puede interesar, ¿no? Ese Capitanear. Sí, No solo, y al revés, o sea, no solo por interés, sino que hay veces que 3 meses te cambian completamente la foto ¿sabes? En Sí, 3 meses no sabes a quién necesitas. necesitas y en 3 meses lo sabes. Sí. O sea, Sí, bueno, Sí. o puede ser una persona distinta a lo que pensabas sí, que sí. necesitabas en mes 1 y en Sí. mes 4. O sea, estamos dirigiéndolo mucho hacia el talento externo. O sea, hacia incorporar talento externo para que capitanee tu venture. porque el melón es, ¿se puede no reconvertir a gente interna de una corporate a ser emprendedores? No sé vosotros cómo lo veis. yo aquí soy muy optimista. Sí. Yo creo que es muy difícil hacerlo y que si lo haces mal la has liado mucho, porque contratar mal en ese rol, pues sea de cualquier... venga de donde venga, la has liado mucho, pero yo creo que sí. O sea, al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Que hay elementos... Necesitas a alguien que navegue la incertidumbre, porque la hay, y la velocidad, y que sea correctamente incentivado, y esa parte incierta es común con lo que podría ser una startup, vamos a decir, pero luego necesitas a alguien pues que sepa que los decks que se enseñan al comité tienen que estar perfectos y que hay ciertos mensajes que es mejor no... Tiene que entender muy bien el corporativo y demás, Sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo que esa parte, pues evidentemente, da una ventaja importante de los recursos de dentro. Lo que pasa es que es muy difícil dar con esa persona, es muy difícil también, a lo mejor, es gente muy buena normalmente, y es difícil motivarles también para que en ese momento, o sea, les interese el cambio. No solo motivarles, sino que el resto de la corporación diga, ah, fenomenal, perfecto, quito vamos a de aquí. prescindir de este delfín que teníamos y lo vamos a meter en esta gran aventura, Claro. porque dice, tío, me costó ficharle, le he desarrollado yo, está en mi equipo, que es verdad que luego si no se te iría, ¿eh? O sea, que al final igual se te acaba yendo. Pero creo que el gran problema a veces es que la gente buena está muy demandada y muy solicitada también por sus jefes y por sus tal, ¿no? O sea, pero yo soy optimista. Lo que no funciona bien es reconvertir forzosamente gente que no sabes qué hacer, ¿no? O sea, en plan de... Que se ve. Que sí, oye, A hemos los cerrado una regulares, ¿no? división, hemos cerrado no sé cuántos y entonces es como, jo, Bueno, o sea, si tienen ganas en caja, genial. Y me encanta Simplemente, porque como genera está en mi trabajo. equipo, toca. Claro, también. Sí. Como el Bayer es el director de no sé cuántos, mi equipo es tal, pues toca que lo lleve él. Y es como o que ella. yo odio a las gallinas, que no quiero ir a la granja ya, pues es que lo que toca, dice, pues no va a ir bien, ¿sabes? Seguro, ¿sabes? También hemos vivido corporates que tienen programas de intraemprendimiento que la gente participa mucho, ¿no? Y que están fenomenal porque, oye, pues unas horitas durante unos meses piensas unas ideas, no sé qué, ¿no? Entonces el que piensa la idea buenísima, luego es como, oye, ¿quieres montarla? Y es como, más que no, o sea, no tiene nada que ver El que le ejercicio dediques, académico. claro, No. que le dediques unas horas y que porque tú tengas mucho expertise y encima seas un motivado y encima seas una persona buena, consigas una idea que, oye, que a lo mejor tiene todo el sentido del mundo, a que de ahí, de repente, ¿no? Como que te ofrezcan una oportunidad de cambio de rol, pues probablemente no funcione, ¿no? O sea, yo sí que creo que es muy importante tener como a alguien que se la juegue y que sea también como muy sponsor y muy topo dentro, ¿no? Como que eso lo hemos visto y es alguien, oye, agresivo, que lo quiere hacer crecer, eso seguro, ¿no? Pero el siguiente nivel de los otros 4 primeros como empleados o... Dices montar el equipo. Eso es lo que me cuesta más ver que puedan venir de gente reconvertida. Abrí. Con eso abrí. Y luego también yo creo que es muy importante el orden de los factores. O sea, yo creo que en cómo incorporas a la gente impacta muchísimo en el resultado. O sea, nuestra experiencia, y esto por ejemplo es una cosa que nunca se habla de ello, ¿no? Pero tú al final buscas un poco al gran jefe SIUX, a la gran jefe SIUX, luego capataces y peones, ¿no? Si lo simplificamos un poco. Entonces, tú puedes meter indistintamente gran jefe, capataces, pero no pongas middle sin saber muy bien si vas a poner a alguien después y tal. Pasa mucho no te traigo de head, ya veremos si en el futuro te hacemos, y entonces ya al cabo de un año no nos sirve, entonces vas a poner a alguien por arriba, desastre total, cambio de la cultura, tal, porque al final
se genera también un sentimiento de orfandad de, oye, pero ¿cuál es el tipo de culturas? Al final una cosa que tiene dedicadas estos proyectos es que no tienen muy claro si la cultura que tienen es la de verdad, es la que se les impone, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa que a mí me espanta es corporaciones o ventures que escriben sus valores el día 1 con 0 personas y están ahí escritos y nos movemos porque hacemos esto, te digo, pues no es verdad. Cuando tengas un equipo core de 5 personas, dirán si son muy veloces o muy ágiles, ¿no? O sea, con qué se identifican. Pero creo que el orden de incorporación del talento también es súper importante. Y nunca sale en ningún libro de management. Para mí es clave que hemos hablado mucho de la gestión de la incertidumbre en una startup. Es fundamental saber gestionar la incertidumbre en la salida al mercado, saber gestionar la incertidumbre en nuevos clientes, en lo que sea. Pero gestionar la incertidumbre en cuanto a personas es una cosa completamente distinta. Y si no gestionas bien sus roles, sus responsabilidades y cómo engrasan la compañía, les pierdes. Y es muy frustrante para todos. Y luego yo también creo que se mezcla mucho cosas de startups y cosas como muy de corporate, ¿no? Entonces lo de valores, visión, no sé qué, ¿no? Es como muy un ejercicio muy de startup que probablemente tenga poco sentido, ¿no? Hacerlo al principio, pero luego en cambio nos encontramos que enseguida quieren hacer como departamentos, porque eso nos ha pasado también mucho, ¿no? Decir, no, y ahora este va a ser el departamento financiero, este va a ser el departamento de operaciones, ¿no? Y entonces como, pero vamos a ver si aquí somos 2, ¿no? Entonces, hay mucho jefe y poco indio. Sí, ¿no? Entonces muchas veces es como no es necesaria esa capa intermedia, pues tiene que haber alguien que tire y tiene que haber gente que haga, ¿no? Que saque las cosas adelante. Y eso en cambio que la startup lo suele hacer mejor, nos encontramos como que ahí se refugian más en estructura, en roles, en títulos, en plan de carrera, ¿no? Como que cogen un poco más esa herencia. Y eso me recuerda, y ahora un poco otro melón de al lado. El talento externo, porque esa especialización que dices tú, ¿no? Para mí tiene que ver a veces con uno de los clásicos puntos, ¿no? De diferencia entre hacer un proyecto de estos con recursos dentro de la casa y recursos fuera de la casa, ¿no? Que se ve muchas veces no siempre, pero muchas veces en el staffing. Que no sé muy bien cómo lo veis vosotros, diferencias mayores entre, digamos, hacerlo apoyado en recursos externos o internos. Siempre llama a Generis. Y si no te cogen el teléfono, llámame a mí. Yo creo que, o sea, bromas aparte, tener un externo, evidentemente, aquí somos muy parciales, pero creo que te quita muchísimos problemas iniciales. Y en concreto, en la parte de talento, por ejemplo, y una cosa, y por qué nosotros llevamos muchos años trabajando juntos, porque es fundamental conocerse. Yo, el día 1, yo te traigo a ti. Ponernos juntos, tú puedes tener el mejor título en ventas y tú en marketing y yo en operaciones. No nos entendemos, no sabemos ni a qué jugamos, no sabemos si para ti operaciones es marketing, si te vas a pelear, si se te puede pedir de verdad que bajes al barro y vas a salir a vender esto a 70 personas, si no lo vas a hacer nunca y tardas 6 meses o 1 año en descubrirlo. Entonces, en cierto modo, uno, aparte de acortar los plazos de los procesos y los fallos garrafales evidentes que todos cometemos la primera vez, por suerte ya no estamos en la primera, además tienes un equipo cohesionado que genera cohesión a la gente que se suma, ¿no? Entonces es más fácil dar resultados. Y si encima incorporas a alguien, te falla o no estás seguro de más, pues tienes una cierta capacidad de recambio, tienes un poco de holgura, ¿no? Entonces es una sobreinversión, pero que minora muchísimo la potencialidad de que eso explote a los 6 meses, porque fichas a alguien, pues es el comercial y eso acaba fallando y es una pena, ¿no? Total, sí. O sea, yo aquí veo también que nosotros lo decimos de forma honesta, el que en un momento dado no tenemos sentido, ¿no? Y somos caros, o sea, el sí, tema sobre todo es... tú, Marta, vamos a hablar. El tema es cuál es el momento, ¿no? Pero sí que vemos que... O sea, yo veo que por una parte hay temas de operaciones que puede tener sentido coger a alguien externo al principio y es, te lo monto rápido, soy muy eficaz y muy eficiente en montarlo, en validar, en ver cómo esto itera, pero a medida que va pasando el tiempo empiezo a aportar menos y por tanto pues probablemente tenga sentido que por aquí empieces a contratar, ¿no? Pero sí que veo que hay ahí como una curva que va bajando en el tiempo y que tenemos más sentido entrar como al principio, ¿no? Y en el otro bloque que creo que tiene sentido tener a gente externa es en esto que decimos como de en la capa intermedia o alta, que es perfiles difíciles de encontrar, caros en el mercado y que te la juegas, pues oye, ahí sí que a lo mejor mantén a alguien externo durante unos meses
Y cuando tengas ya muy claro a qué head necesitas, a quién no, a qué no sé qué, pues ahí es cuando haces un poco como el recambio, ¿no? Que hacemos bueno, Lourdes está ahí metida ahora un poco, ¿no? Como en temas, y has hecho, ¿no?, en el pasado, como temas un poco como de interim y luego te cambias, ¿no? O sea, que al final es un poco lo que hacemos a veces, ¿no? Es decir, estar varios meses en ciertas posiciones que luego pues cambian o que lo que sea, ¿no? O sea, te da esa holgura para hacer lo que decía Pablo, descubrir a quién necesitas dirigiendo o gestionando lo que sea. Para mí, estoy de acuerdo con algo que decías antes, un trabajo bien hecho por parte de iGeneris es un trabajo en el que desaparecemos y eso funciona. O sea, si nos estamos perpetuando ahí, y esto igual va totalmente en contra de... Aquí el pesetero, ¿sabes? Diferentes, pero si nos perpetuamos ahí durante años y años y años, creo que es algo que no estamos haciendo bien y es que realmente eso no tira lo suficiente y hay que tomar una decisión más difícil, pero en un momento dado tenemos que desaparecer. Salvo que, y hay una excepción, que es, que crezca tan rápido que no eres necesario en el core, y esto lo hemos vivido, sino que de verdad, oye, si yo tengo el equipo core, pero estoy viendo si hay a expandir en Italia. Joder, conocéis la compañía, conocéis no sé cuántos, vete a mirarlo, ¿no? O sea, es otro tipo de rol, eres un poco como un advisor o un consultor ya de la propia venture, pero es cuando pasa, que pasa de vez en cuando, pero es que pases de 0 a 50 millones de euros de facturación en 2 años, entonces ahí es que estás desbordado. Claro, pero la clave es que estás cambiando el rol. Sí, totalmente. No estás permanentemente como el rol que sea en tu mismo sino que pasa a un siguiente nivel y entonces tu rol se modifica y sigues acompañando de una manera distinta. Totalmente. Y hablando de roles, una cosa que antes hemos pasado por encima, pero me parece súper importante, que es las corporaciones, por alguna razón, igual el ser humano, estamos mucho más inclinados a invertir en... O sea, innovar es... Iba a decir que es del latín, pero no es verdad. Innovar es inventar más vender, ¿vale? Y somos mucho más proclives a inventar que a vender, porque vender es muy incómodo. Y vender cosas incómodas es doblemente incómodo. Entonces, las corporaciones invierten mucho en tengo un productazo. Y porque a cualquiera le gusta ir al lab y decir, mira qué chulo lo que estamos mandando. Y esto te vuela la peluca. Pero luego, para que esto cale, tienes que ir al mercado a venderlo. ¿Y qué pasa? Nos hemos encontrado un montón de veces, cada vez nos llaman más para temas de go-to-market, que es, oye, que es que esto no está calando en el mercado. Y a veces, no sé si es que esté calando o no, es que no le has puesto la correlación de recursos necesarias. Como, has invertido 1,5 millones en esto, y en esto has hecho 7 llamadas. Digo, pero es que con 7 llamadas, si lo vendes es un milagro, ¿sabes? también yo creo porque están muy acostumbradas a que lo que tienen a veces lleva funcionando. Se vende solo. Se vende solo, pero es que nos lo han dicho a veces tal cual, ¿no? Es que Sí, nosotros sí. no tenemos que salir a vender, porque nos llegan los clientes, entonces no tienen como nosotros, si no pasa lo mismo. igual que nosotros. Entonces no tienen la necesidad, ¿no? O sea, no saben, porque no es lo que han hecho, ¿no? Bueno, porque es muy incómodo vender algo nuevo. O sea, salir al mercado con algo nuevo, yo creo que una vez que lo disfrutas, es maravilloso, pero No, pero es verdad, el elemento del nuevo... el elemento del nuevo, de una cosa completamente tal, para alguien que está muy acostumbrado a su business as usual, al conformismo, de repente, no, oye, ahora tú vas a ponerte a vender combustible no sé cuántos. No, pero un segundo, yo ¿a quién se lo cuento? Sí, estoy muy bien yo con mis contratos, muy estupendo. Nosotros, muchas veces, y eso te ha pasado de hecho a ti en concreto, que es salir a vender algo que le gusta mucho, es una venta B2B, te lo quieren comprar y no pueden porque no tienen un ceco en compras, pero ¿cómo compro combustible? ¿O cómo voy a comprar un servicio de agua? O sea, que a veces, literalmente, llegas un poco como al, oye, no estoy vendiendo, pero te pregunto que la gente lo quiere, es que no saben cómo comprármelo, o sea, no tienen la autorización formal de cómo tal, o sea, es que es incomodante incluso en el happy path en el que vas por correcto, ¿vale? Chicos, tenemos que abrir turno de preguntas, que nos apetece un montón que nos preguntéis un montón de cosas, sobre todo a ellos, si son incómodas, pero como estamos pareciendo muy listos, os voy a lanzar una preguntita, así ronda rápido, que es... ¿Cuál ha sido vuestra mejor idea últimamente? Aquella idea que has tenido súper brillante en innovación y era desastrosa. Y si no tenéis una buena en esa. Otra pregunta que os voy a hacer es, podéis responder a una de las dos, es ¿qué es algo que os haya volado la peluca en estos años, ¿no? O sea, algo que no te esperabas de, oye, he flipado, jamás pensé que esto en el mercado tuviera sentido, jamás pensé que esto le gustara a alguien, jamás pensé que esto se gestionara así. Y tenéis 2 segundos para responder. Yo voy a contestar primero porque en realidad voy a contestar a la tercera, que es justo la que estábamos a punto de terminar, pero es que me quedo con ganas de... Vale, de venir rompe el podcast, está bien, Pablo. No pasa nada. Que es... no, porque... O sea, justo estábamos hablando de lo de la base de la red de venta y demás, ¿vale? Y de hecho,
o sea, al hilo de las competencias clave que hablábamos al principio y demás, a mí hay 3 cosas que cuando decíamos, aparte de pulmón financiero que puede aportar el corporativo, a mí hay 3 cosas que cuando tal me pongo un poco más alerta, ¿vale? Digo, bueno, hay que estar un poco cuidado con esto, ¿vale? Que son, pues es un poco más controversial, pero bueno, vale, esto es aquí. Una son datos, ¿vale? Que a mí me pone un poco nervioso, porque cuando es muy cercano al core es una maravilla, pero en cuanto, y se ve, que también lo usas como para diversificar, se puede rápidamente convertir en no una maravilla, ¿vale? Una es datos, otra es partners, que igual es la que más, de hecho me parece, porque me parece que es la que más veces te acaba jugando en contra, ¿vale? Y me parece que es de hecho de las cosas que más ayuda, porque más ayuda a tener recursos externos, porque si tienes un equipo interno que haga esto muy bien muchas veces, muchas de las otras cosas las tienes y las has quitado ya. Tienes la agilidad, tienes a lo mejor la objetividad, la capacidad de relacionar los proyectos con otros y compararlos, y tienes tu framework y tienes muchas cosas. Pero sueles caer en acercarte demasiado y de una manera indebida, en un momento indebido, en los partners cercanos. La competencia clave de los partners siempre da. Y la tercera es la red de ventas, que evidentemente, pues cuando tienes un cliente que tiene una capacidad de distribución, una capilaridad increíble, eso evidentemente va a dar forma muchas veces al proyecto. Pero si la juegas como activo demasiado pronto, lo hundes porque no tiene absolutamente nada que ver. Totalmente. Y a mi pregunta no respondes, Ya, ¿no? tú preguntas- No está bien, ¿no? Cuéntanos lo que quieras. ¿Qué has comido hoy? Yo he venido a hablar de mi libro. Genial. Volar la cabeza o mejor, peor y de algo así, sí. ¿no? Bueno, no sé si Humildad. volar la cabeza, ¿no? Pero algo que a mí me gustó y me sorprendió fue en el maravilloso proyecto que nos metimos de temas de menstruación sostenible, que fue un proyecto que dices, oye, es un tema relativamente tabú y de repente nuestras comidas en eGeneris día tras día con muchos chicos era hablar de temas de estos, ¿no? Y dices, oye, qué cosa tan rara nos hemos metido y como qué guay que se haya como normalizado, ¿no? Sí, fue bastante raro. Y no es la cosa más loca que nos ha pasado, o sea que sí, totalmente. Yo os cuento una rápida que cuento mucho y abrimos preguntas, os lo prometo. Que es en un comité de dirección, altísimo nivel, gran compañía, un proyecto que ya le habíamos dado forma y estábamos a punto de decir, oye, dadle al play y ya contratamos gente y demás, ¿no? Y habíamos estado haciendo una presentación larguísima y un business plan de 650.000 líneas y ya después del business plan, no sé qué, en el momento de la defensa lo contamos tal y empiezan a apretar y un poco nuestra valedora, que era consejera, persona maravillosa, llega un momento que se enfada porque están empezando a como... Pero en la línea 414, yo esta hipótesis la veo baja. Cuando estás hablando de un concepto gigantesco de ¿nos comemos esta tarta o no nos la comemos, no? Entonces se pone de pie, se chupa el dedo y dice... ¿Sabéis cómo hemos hecho este Excel? Así. Porque ¿sabéis cómo se hacen todos los planes financieros de la historia de la humanidad? Se hacen así. Y que levante la mano el que se haya inventado siempre los business plan. Tú, el financiero. Tú, no sé qué. Tú, cuando hiciste el plan de desarrollo y crecimiento. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Y claro, hay una parte real que es que la vida es así, ¿sabes? Pero nadie lo dice nunca. Entonces dijo, si vamos a volvernos locos, por si esto es un 0, si es un 0,7, yo me voy. ¿Hablamos de la gran tarta o no hablamos de la gran tarta? Y salió el proyecto. Pero en ese momento que veníamos de estar sin dormir haciendo... Hombre, chupándome el dedo tampoco. O sea, ha sido un poquito más elaborado que eso, ¿sabes? En fin, ronda de preguntas, por favor. Cosas que estéis en desacuerdo, opiniones. Os escuchamos. Natalia tiene un micrófono pequeño pero potente. Qué tenso. Ana, por favor. Me interesa saber cómo es vuestro feeling, vuestra relación con el departamento legal, con los departamentos legales. Una cosa antes de nada, es abogado, ¿vale? A ver qué podemos decir bueno de esto, ¿no? Bueno, no es que tenga, yo personalmente no tengo feeling, o sea, tenemos mucho trato y siempre tenemos trato con los departamentos legales. Yo creo que en general son aliados y nos han ayudado mucho y nos han allanado el camino. Y es algo que si no, hacerlo por fuera, que también lo hemos hecho alguna vez, es costoso y probablemente no entiendan nada y lo hagan peor. Entonces, en general... Yo creo que ayuda mucho tener un buen departamento legal. Dicho esto, nos dedicamos a perseguirles. Y entonces es una relación de... solemos tener unos tiempos muy diferentes a los que a lo mejor tiene la corporate y nuestra relación consiste en, por favor, necesitamos esto para mañana, que si no, no salimos, ¿no? Esa es un poco la experiencia. No sé. Sí. Yo creo que yo he tenido menos suerte que tú, Marta. Yo no he tenido excesiva. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, donde sí que tengo, experiencias más positivas que he tenido yo,
donde sí que ha sido clave y he dicho menos mal, por ejemplo, pues hay veces también que para este tipo de temas pues tienen pues a lo mejor despachos dedicados que es verdad que tienen niveles de servicio pues súper altos, cosas de esas, y ahí sí es verdad que evidentemente es un activo súper clave y lo agradeces un montón. Pero es verdad que hay otras veces donde sí que tienes que... Pero hay veces incluso que también das forma al plan de ataque, ¿no? Al plan de validación, al plan de lo que sea, evidentemente, alrededor de cuánto tiempo te va a llevar también esclarecer algún tema legal en paralelo, ¿no? Cosas de esas. Eso también ocurre, es parte del Yo juego. rompo lanzas aún más favorables. O sea, creo que literalmente el abogado en su trabajo y el innovador son la antítesis mental. Porque uno es el optimista y redento que piensa que todo se puede hacer y está entrenado para pensar que no pasa nada la valla que venga al asalto, y el abogado dice, tío, te vas a dar una leche de cuidado. Y a veces es una leche muy gorda, porque además ya no es que voy a probar esto, dice, no, es que esto te denuncia a alguien y pasa X, Y, Z, tal. Entonces es muy delicado. Entonces creo que literalmente que cuando funcionan bien es magia, ¿sabes? Y es más, creo que el abogado en general intenta hacer un esfuerzo mayor por ponerse en la piel, intentar entender qué ocurre, que el optimista que da por hecho que es papeles y que los papeles son aburridos y hay que firmarlos lo antes posible, ¿no? Y luego también creo que en general son departamentos que están saturados de trabajo porque se les piden cosas, o sea, que al final nos damos cosas novedosas y al abogado yo creo le cae y dice, yo no tengo nada a ganar, o sea, todo esto, o sea, solo puede estallarme, o sea, a mí me van a llamar si algún día pasa algo malo y te ha dado por vender gallinas en esto y algún día le pega un picotazo a un niño y a que me van a llamar a mí, a ti no te van a decir qué mala idea, ¿no? Entonces yo entiendo muchas veces que eso es un tema tal. Y luego lo que pasa es que habláis un idioma que no es el español. Pero es otro tema que ya hablaremos. Yo tengo un hermano abogado que ejerce, tengo dos abogados y uno ejerce. Y yo le mando cosas y digo, tío, ¿esto se puede o no? Y me dice, a ver, dame el contexto, no entiendo nada, ¿qué me estás diciendo, no? Porque es que es un poco complejo. Es un poco como departamento de tecnología, ¿no? Que no te va a decir se puede o no, sino es, no, 7 disclaimers depende de no sé cuántas cosas y nosotros es como, mira, y muchísimo gallego. Dame el verde, ¿no? Y seguimos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mi experiencia con innovación es muy buena, o sea, es muy buena, pero es verdad que es importante que nos metan siempre desde el inicio en los proyectos para poder entenderlo, para poder en su caso reconducirlo de alguna forma sin perder el objetivo, ¿no? Y a mí particularmente es que me encanta porque anima mucho a la creatividad, que no es el contexto normal de los abogados, ¿no? ¿Podemos llevarte a todos los proyectos que hagamos? Por favor. Muchas gracias. De los proyectos que acaban saliendo a la calle, ¿cuántos la idea inicial era esa y cuántos la idea inicial no tiene nada que ver de lo que acaba saliendo? Define inicial. Inicial de lo que el cliente en principio cree que quiere a lo que le acabáis convenciendo, construyendo en el camino con él que acaba en la calle. No sé ni si tenemos ese mapa mental, ¿no? Yo creo que la semilla y lo importante... o sea, si a nosotros nos viene una idea que ya nos viene dada, probablemente acabe cambiando. Porque muchas veces viene, no, es que al CEO se le ha ocurrido, no, en el programa de intraemprendimiento ha salido, o sea, si es ese tipo de idea que es como muy poco madurada y es más como, ¿no?, que le sale a alguien y quiere intentar llevarla de cualquier manera. Ideas de titular. Sí, ideas de titular, pero vamos, no acaba cambiando por nosotros, acaba cambiando por trabajar esa idea y la cambiarían ellos igual si le dedicaran horas que no tienen y por eso nos llaman, ¿no? Pero yo creo que si la idea se trabaja bien, la necesidad que responde o el core, yo no sé, yo creo que en nuestra experiencia... Yo creo que en general cambia más tanto. de concepto inicial. O sea, la fase de papel, que muchas veces está denostada, es súper potente para evolucionar una idea. En la fase ya de construcción, creo que no hemos vivido muchos pivotajes muy locos, porque en general, como no mueren por caja, sino mueren por pérdida de fe y foco, si ves que no tiene sentido, muere en el proceso, ¿no? Entonces, pero en la parte de papel sí que cambia infinito, ¿no? De, oye, esto no tiene sentido, o a veces haces un P por Q y dices, es que esto da para 4 millones porque esto no es nada eso es muy fancy, pero no hay mercado, ¿no? Entonces ahí, bien trabajado, se evoluciona muchísimo. Y luego yo creo que no cambia tantísimo. Yo lo veo al contrario, fíjate. Vale. Perdón. Quédate con mi idea mejor, ¿vale? La mía es mi mejor idea. En el testing que nos gusta hacer a Marta, muchas veces, o sea, el cliente tiene una idea y tiene una idea muy fija
y quiere su idea. Entonces, igual le puedes pues, un poco estructurar de una manera más, no sé, ayudarle a estructurarlo, ayudarle a avanzar el camino, lo que sea. Pero necesita que no se lo digas tú, sino que le diga al mercado que el camino adecuado es este, que a veces no tiene por qué ser el que pensábamos nosotros. Pero yo creo que esa salida al mercado, ese un par de meses rodando, ayuda mucho a reforzar algunas hipótesis y a depurar las ideas. Sí, pero eso es casi fase de papel. O sea, digo, lo considero inicio. O sea, yo estaba pensando en que a los 18 meses digas, ahora no se vende, Bueno, se sí. alquila, ¿no? O sea, eso... Bueno, sí. Sí. Pero sí. Yo creo que es que es otra diferencia un poco entre la venture corporativa un poco y la startup, ¿sabes? Es que al final, o sea, nosotros yo creo que se pivota menos, pero porque, pues, normalmente, pues si ocurre eso, normalmente has tenido pues un par de semillas prometedoras o lo que sea y tal, y es o un ajuste que no dirías es un pivote de 90 grados, dirías, oye, pues comercialmente pensábamos que había que entrar de esta manera y hay que entrar de esta otra, ¿vale? O se ajusta la perspectiva y tal, o pensábamos que el producto se iba a vender más por esto que por esto otro, y no, el mercado al final responde un poco, vale, pero no son 90 grados, ¿vale? O si no, pues normalmente pues sí que te vas a otra semilla o directamente a una idea titular que no tenía cosas alrededor y entonces pues el coste de oportunidades pues vas al siguiente proyecto, ¿no? No es, yo creo, ¿no? Hay mucha diferencia pues con una startup donde al final es que pues es mucha más agilidad, tienes un coste personal también ahí hundido y dices es que giro 90 grados hoy giro. sin consultar a nadie y tal por pura necesidad y, ¿no? Claro, eso sí, por pura- supervivencia. a corto plazo. Es otra... Me quedan es que 50.000 es otro euros contexto. y es todo o nada, ¿sabes? Entonces te la juegas. Sí. Para ustedes, ¿quién es el más importante que compre el proyecto dentro de la estructura? A nivel consejo, propietario, C-level. O sea, para decir, este proyecto debe ser exitoso, ¿quién es esa persona indicada? Yo creo que en compañías grandes estructuradas tiene que ser la CEO y en compañías quizá medianas la propiedad. Yo creo que hay una parte importante que es alguien que tenga visión un poco medioplacista, que le importe que pase. O sea, si es un CEO que está de salida y le quedan 2 años, no es tu persona. Y te va a traicionar o te va a dejar a medias, ¿sabes? Entonces yo creo que es alguien que tenga como visión de largo plazo. Y tienes alguien con mucho power. Y idealmente que no sea solo una persona, ¿no? Que nos pasa también que si depende mucho y es muy personalista, se va o cambian sus incentivos o tal, y entonces ya se te va el Sí. proyecto a lo mejor, ¿no? Es importante conocer bien las compañías para conocer la mano derecha. O sea, conocer la persona que va a estar apoyándote, bueno, con la capacidad de apoyar o de matar la idea, que es la persona de confianza del CEO de la propiedad, que no necesariamente es su CFO o su lo que sea, sino la persona en la que confía, con la que ha crecido. Hay una métrica que nos podemos inventar ahora mismo que es por cada slide en la que vas a intentar convencer, 1 hora de reuniones previas al consejo. O sea, como que tienes que ir por el pasillo y llevar los votos comprados, ¿sabes? Y eso tampoco sale nunca, ¿sabes? Nunca te ponen un plan. Somos buenos, entendemos que el pasillo es importante, ¿no? Pero es clave, porque si no, no entiendes que en verdad te van a decir que no porque la tienen jurada ahí, entonces tal. Entonces, eso es fundamental, es ganar N medios de los votos, ¿sabes? Y luego también depende muchísimo de la casa. Quiero decir que hay sitios donde, por ejemplo, pues todavía tienes, a lo mejor el fundador es todavía, digamos, el director general, ¿no? Por ejemplo, que es un caso para nosotros fantástico, normalmente, ¿no? Porque cambia muchísimo cuando... No es lo mismo intentar todas esas cosas que dices, no se disrumpe una industria en 1 año, pues sí, es evidente, pero una cosa, ¿sabes? No es lo mismo decirlo que sentirlo. Y esa persona que se ha enfrentado al proceso real, ¿no? De crear eso, normalmente es una persona que te escucha de una manera completamente diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, cada casa tiene como sus casos, pero hay que jugar un poco diferente. Buenas tardes. Y en un acompañamiento como el vuestro, en el que os pegáis a un cliente y le ayudáis a construir, ¿cuáles son los entregables que durante ese acompañamiento pensáis que son los claves en ese modelo en el cual vosotros le aportáis valor al cliente? Buena pregunta. Sí. A ver, o sea, no sé si sé responder. Yo creo que en una etapa muy temprana sí puede haber como unos hitos sobre la propuesta de valor
a validar, que no quiero decir un testing, ¿no? Pero sí, ¿no? Como una validación y unos hitos. Eso No se hace. Pero eso es muy temprano. Vamos a ver si nos creemos estas 5 frases y nos volvemos a sentar y nos valoramos si hemos hecho bien el trabajo en base a como los argumentos fuertes que tenemos para responder a estas frases. Eso es muy al principio. Pero antes incluso es enamorarle con una idea, un concepto, una visión, ¿no? O sea, yo creo que la parte previa es... Sí, yo creo que tienes que tocar el corazón llevándole una idea que diga, no sé si se puede, pero me encanta. O sea, cuéntame más. Y luego vienen las 5 grandes preguntas y dice Marta que es... Pero esto es legal, o sea, esto de verdad la gente lo va a querer, esto es tal, pero le hace una foto, o sea, le hace una foto al pantallazo, o sea, es como que dice, esto me apetece contarlo en casa, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental la idea. Y luego esa parte, ¿no? Que es, oye, ¿cuáles son las 5 grandes assumptions que tenemos que ser capaces de proto-responder para decir, oye, no, esto no es una fumada, esto tiene cierto sentido, ¿no? Yo creo que hay un paso antes que es el business plan, que por mucho que sea... papel mojado o... Por el dedo. Bueno, con un Excel. Es verdad que el Excel lo aguanta todo y eso lo sabemos todos. Pero tienes que ilusionarles con una idea y tienes que demostrarle que esa idea es factible, es viable y tiene sentido montarla. Y tiene sentido montarla para ellos, porque igual es una idea de poquitos millones de euros, pero que es que para ti tiene mucho sentido. O igual tú no te vas a meter en esto si no te da los cientos, pero que sepas a lo que... O sea, que te gane el corazón y que te gane el cerebro también. La pregunta era en el acompañamiento, no en la originación. En la construcción. O sea, yo una cosa que no te contesta, pero que es que no nos deberíamos medir muchas veces y nos pasa, es contra las ventas como único KPI. Porque al principio, o sea, sobre todo muchas veces son ventas con ciclos muy largos y lo importante, y no es por decir, lo importante muchas veces es a ir aprendiendo y no tanto ir vendiendo. Pero es verdad que es lo único como objetivo a lo que te puedes un poco agarrar. Entonces nosotros tenemos ahí el reto de decir, oye, ¿tiene sentido que nos midamos contra las ventas que hemos hecho? Pues muchas veces no, ¿no? Pero sí que hay que intentar encontrar como esos anclajes intermedios antes de las ventas para que digamos, oye, te estamos entregando valor y cómo podemos objetivar eso, ¿no? Sí, a ver, yo discrepo un poco solo en parte, o sea, porque entiendo que acompañamiento te refieres no únicamente a la parte de papel que decimos nosotros, sino al acompañamiento después, ¿verdad? Vale. Sí. Vale, pues en esa parte, para mí sí que hay un momento esencial, que es un poco el que decías, el que nosotros denominamos de go-to-market, que en realidad es más como el acabar de definir el go-to-market, ¿vale? Porque esa es una actividad como precomercial, en el sentido de que es comercial porque estás saliendo a mercado, estás tocando potencial proveedor probablemente por un lado, pero sobre todo potencial cliente, ¿vale? Pero es porque en realidad no estás buscando tanto venderle, ¿vale? No estás buscando ingreso, estás buscando más una validación, ¿vale? Que es el aprendizaje al que se refiere Marta. Pero no obstante, ahí lo ves, o sea, ves, o sea, por eso creo que sí y no, ¿vale? O sea, creo que es verdad que si intentas evaluarlo con los criterios comerciales de venta que harías para un negocio establecido, evidentemente no lo vas a poder evaluar así, porque no es un negocio establecido, no tiene nada que ver. Pero creo que si comparas proyectos que tienen tracción comercial y proyectos incipientes, como los que estamos hablando, en ese momento, cuando empiezas a salir al mercado, sí que tienes respuestas muy diferentes. Y ves si tú tienes una propuesta de valor que genera interés y que genera llamadas. Y ves si cuando hablas con el interlocutor al otro lado, le suena la película y lo tiene en su radar. Por ejemplo, si es un caso B2B y es un comprador profesional, ¿no? Si es un B2C es un poco diferente, pero tampoco tanto. Es una compra que está en el radar de cosas que tienen que adquirir y que están explorando, o simplemente le pilla lejísimos y quiere estar más al tanto. O sea, lo ves en la volumetría, lo ves en el tipo de respuesta, lo ves en muchas cosas, ¿no? Entonces, no son KPIs comerciales, porque no es una fase comercial, pero sí que se parece mucho. Y ahí yo creo que reduces incertidumbre real, no de Excel preliminar, que es clave. Yo creo que es un momento en el que respiras bastante. Si eso va bien, hombre, luego todo puede pasar, pero creo que sí que justifica como un desarrollo, siempre son, en este caso hablamos de meses siempre, pero de una etapa después que sigue lógica relativamente larga, ¿sabes? Yo creo que hay una tercera cuerda mágica, ¿no? O sea, esto es como trenzar una cuerda de 3 partes, ¿no? Es tú cuánto curras, cuánto te cunde, ¿no? O sea, objetivamente de cuánto hemos avanzado y cuánto luce, ¿no?
Y entonces yo creo que aquí es especialmente importante porque te debes a votar, ¿no? Entonces yo creo que hay una tercera parte que es siempre también tener miguitas, que es, más allá de los KPIs más objetivos que decimos, aunque no sean ventas, es avances, es, oye, que esto ha gustado a no sé quién, hemos tenido una reunión de nivel de tal. Entonces es entender que va a dar también sensación de avance, porque al final tú enamoras y luego pasas un valle de la muerte en el que vender 1, 2, 3 o 30, ya está, él se ha quedado con una idea que es, esto puede vender 300.000 y vas por 33, te estás muy lejos de que le flipe el número. Entonces, en ese momento también es el saber entender, oye, en tecnología hemos desarrollado esto, hemos cerrado este acuerdo, hemos cerrado como cositas, hemos hecho un vídeo que está teniendo buena acogida, ¿no? O sea, como pequeñas cositas que es un poco más de gestión emocional. Y creo que eso es también bastante relevante. Y nosotros en proyectos largos al final te vas poniendo objetivos cada 3-6 meses. Entonces, oye, estamos de acuerdo que nosotros vamos a hacer estas cosas y a los 3 meses, pues a ver qué tal las hemos hecho y nos volvemos a poner otros objetivos, porque va cambiando todo mucho y tampoco puedes decir, oye, de aquí a un año, ¿contra qué nos medimos? ¿No? Entonces, al final, aunque tengamos relaciones un poco a largo plazo, sigue habiendo un poco, oye, nos sentamos y vamos a ver en 3 meses qué tiene sentido avanzar, ¿no? Estamos hablando mucho de la parte operativa y no sé si hay también una parte por debajo, si he entendido bien tu pregunta, de qué entregas, o sea, qué aportas, quién, qué y cómo montas esto, ¿no? O sea, vamos alcanzando esos hitos, vamos cubriendo tal, pero ¿qué hay por debajo? Pues necesitas a 3 personas de 25 años cubriendo Madrid de no sé cuántos, o necesitas una persona muy senior que sepa de tal. ¿Quién, qué y cómo vas a sacar esto adelante, que a medida que lo vas montando es como lo vas descubriendo? ¿Qué tal? Gracias. Súper interesante. ¿Cómo nacen estos proyectos o cómo se originan y cómo conviven sobre todo en estas grandes corporaciones? ¿Hay equipos de desarrollo de producto o hay equipos de marketing o hay gente que tiene que dedicar un poco a expandir mercados? Entonces, ¿cómo se diferencia, ¿no? El proyecto, digamos, por separado, con vuestra ayuda, o un proyecto que debería ser parte del core del día a día, ¿no? Pues mira, ¿cómo se originan? Por desgracia, nosotros todavía hacemos mucha evangelización, ¿no? Pero independientemente de cómo nazcan, yo lo que sí observo es que en general se entiende muy bien qué les aportas diferencial. O sea, tú cuando hablas con la gente de producto, o sea, sobre todo si estamos de acuerdo en ir a cosas que van un poquito más allá de su core, ¿no? O sea, decir, oye, mira, tengo una cosa. Y normalmente es fácil llegar a esa conversación que es, oye, o qué cosa querrías hacer y está 100% atascada, ¿no? Y ahí nuestra experiencia es que los equipos suelen estar ahogados, ¿no? Suelen estar hasta arriba de cosas y de entrada te dejan jugar. El problema aparece después, yo creo, cuando de pronto empieza a funcionar eso. Porque en general es, sí, estos que simpáticos, que hagan sus cosas, ¿no? Y de repente empieza a funcionar, es como, oye, ¿no? Que están montando un set tecnológico potente. Deberíamos estar encima, van a hacer una seta, no van a hacer una seta de más. Entonces, en mi experiencia personal, es más difícil cuando ven que la idea empieza a tener tracción, porque también empieza la parte de medallas y la parte de reparto de cuotas, ¿no? Un poco de, esto es interesante, quiero estar cerca, más que en las fases iniciales, que la gente es como, mira, juega y me quitas cosas. No sé. Sí, o sea, yo creo que hay en empresas que sí que tienen más claro como un ejercicio desde la parte de innovación, del funnel, vamos generando ideas, etcétera. Idealmente eso tiene que estar bastante conectado con negocio, ¿no? Como que también nos encontramos como los de innovación, ¿no? Entonces, y hay otras que directamente esa capa está casi eliminada, siempre hay alguien, ¿no? Con el gorro de innovación, ¿no? Pero que la originación parte desde las diferentes negocios, ¿no? O líneas de negocios que tengan. Entonces, o sea, la verdad es que tampoco vemos como, mira, así el ABC que hace todo el mundo, ¿no? Pero en general es un equipo, o sea, los que de verdad están en innovación son muy pequeños y el resto están ahogados. Entonces sí que se necesita, o sea, lo que pasa es que claro, tampoco te lo puedes jugar a tener un equipo de innovación muy, muy grande, ¿no? O sea, muchas veces es que en empresas grandes son dos. Sí. ¿Cuál creéis que es el tamaño idóneo de un equipo de innovación? ¿O relacionarlo con el tamaño de la empresa? ¿Hace falta relacionarlo con el tamaño de la empresa? Yo diría que el de Airbus. Y si tenéis menos que el de Airbus, entonces deberíamos ayudaros a escalarlo. Lo hacemos. Pero organizamos el hiring. Es que yo creo que cada compañía es súper distinta. O sea, no me atrevo.
O sea, hay gente que lo tiene muy metido en los negocios, más lejos. Yo no sé decir. Pero por responder rápido un poco a tu pregunta, yo creo que lo que comenta Miguel de la distancia al core sí que es esencial, ¿no? Porque o sea, yo creo que al final el elemento más diferencial es en el momento en que el proyecto toca un mercado algo diferente, ¿sabes? O sea, si es el producto completamente N+1 y tu cliente es el mismo, pues probablemente te conozca, todo el proceso te sea muy familiar. Pero incluso si es el mismo equipo de nuevo producto, si ya es un segmento adyacente, o sea, enseguida, yo creo que esas es de las cosas que muchas veces se infravaloran y que por eso luego cuesta que los proyectos salgan, porque pequeñas diferencias a nivel del mercado al que va dirigido el producto, si es céntrico alrededor del producto del proyecto, cambian completamente todo, ¿no? Cambian y ahí es donde entras en todos los problemas de, vale, pero ¿quién vende esto? Y resulta que esa persona es ideal y óptima para otra cosa, pero tiene un proceso, tiene un método, tiene un conocimiento que ya no valen y ahí es donde se empiezan a hacer bola. Entonces, aunque te separes muy poquito, yo creo, en términos de mercado, puede ser un segmento, ¿eh? Nosotros hemos tenido proyectos donde aportamos muchísimo valor, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en proyectos Casi en México, todos. por ejemplo. Alguno donde aportamos mucho valor, no, pero donde dices, oye, si es que el producto es exactamente el mismo, ya no es que el equipo de nuevo producto, no, es que el producto es piedra fija y simplemente es de llegar a un nuevo segmento, ¿no? Y en el momento en el que el segmento cambia un poco, ya ese mercado ya no lo conoces bien y te aporta muchísimo valor que alguien de manera muy ágil y tremendamente dedicada y demás esté ahí hasta que eso encaja, ¿no? Lucía. Cuento primero un poco mi experiencia en la frustración que tenía liderando el departamento para preguntaros si es compartida, ¿vale? El Seguro que sí. contexto, no sé, ¿eh? El contexto es que yo cuando estuve liderando el departamento dentro de la empresa de New Ventures precisamente, casi 8 años, parte de lo que era más importante era apalancarte el negocio principal, en las fortalezas del principal para conseguir la agilidad de lanzar las cosas cuanto antes, ¿no? Si mi frustración mayor era mendigar, entre comillas, los recursos internos y vivo dentro y tengo una palanca de negociación interna, ¿cómo vosotros conseguís, si te tienes que apalancar en las fortalezas internas, véase, tecnología, operaciones propias, marketing, cómo desde fuera, si el equipo es externo, consigues evangelizar a la empresa para que los del core te pongan los recursos necesarios donde tienes que apalancarte? Porque me lo invento, si es tecnológica, tienes que estar en su aplicación, ¿cómo consigues negociar eso? Con un solo conducto, o sea, con una carta del CEO, literalmente. O sea, y ahí es como, tío, no bendigamos, esto tiene que ocurrir. Por eso, un poco lo que decíamos antes, ¿quién tienes que tener el sponsor? Al máximo nivel, porque si no, nunca ocurría. Sobre todo cuando son cosas cercanas. Y entiendo la frustración perfectamente y hemos vivido escenas que no son así, pero yo recuerdo una reunión muy tensa con un equipo legal en el que no podíamos salir con todo preparado, nos habíamos dejado la piel y que no salíamos por las cookies de la web. Y a ti te pueden poner a la fila y, oye, con papel de fumar, pues te pueden tener un día, 2 o 6 meses. Y yo recuerdo literal sacar el móvil y decir, voy a llamar al CEO de la compañía y vamos a explicar que esto no sale por las cookies. Y entonces ahí dicen, vale, pues no. Entonces, hombre, es mejor ser un poquito mano izquierda, ¿no? Pero yo creo que necesitas un salvoconducto, porque si no estás muerto. Y muy al principio, hacerlo por fuera. O sea, nosotros al principio, oye, si tú puedes montarte tu productito, tus temas de marketing y que necesites los checks de compliance o de quien sea, pero vas a otra velocidad, lo que pasa que cuando coge tracción sí que necesitas todo el músculo. Y entonces ahí es cuando te empiezas a pelear, ¿no? Pero nosotros todo lo que podemos para coger velocidad lo hacemos nosotros o nosotros con partners, pero por favor. Identificar al motivado capaz. Siempre hay alguien que es un motivado capaz, sí, que por alguna razón te responde rápido, le mola y además tiene capacidad de activarlo. Y ese, a cervezas, o sea, lo que sea. Sí, te lo ganas, ¿no? No sé. Hablábamos o comentabais antes las corps que están en su área de confort, ¿no? Bueno, vendemos bien, lo hacemos bien, ¿para qué necesitamos complicarnos, ¿no? Y yo creo que se está avanzando mucho en el mundo de innovación corporativa, pero todavía hay muchas y muy grandes corps que están ahí. Entonces, os preguntaría qué mensaje les lanzaríais un poco para que salgan, den un pasito y salgan y miren por la ventana hacia afuera
y se planteen el poder introducir innovación corporativa dentro de su actividad. El mundo es de los valientes, Cris. Y para hacer innovación corporativa tienes que ser valiente y te tienes que creer que cambia tu P&L. Para mí ese es el mensaje fundamental. La innovación al sentido del negocio y con innovación puedes transformar tu compañía y mantener tu liderazgo. Yo tiraría del cisne negro. O sea, que es, por ejemplo, nosotros el COVID, que fue un drama, una cosa que dio mucho al discurso es, nosotros antes íbamos a decir, oye, ¿qué pasa si mañana tu negocio es ilegal? O si te cambian tal, o si te ponen unos aranceles del 25%. Y entonces era como, pues te has dado un golpe en la cabeza, ¿sabes? Jaja. Y de repente pasa una cosa que es, oye, se chapa el espacio aéreo mundial. Claro, entonces antes decían, oye, cuando vives una época de serenidad no pasa, y hemos tenido de repente 3 negros seguidos entre esto, la guerra de Ucrania y tal, y dices, oye, ojo, que de verdad puede cambiar radicalmente. Entonces yo creo que lo mejor es exponer un poco, no sé si es al miedo o al que no tienes, tú tienes unos analistas que han previsto que todo crece al 4% por el IPC y la inflación, pero puede crecer un 60 o un menos 400. O mañana te empiezan a meter cualquier, ¿sabes? O sea, la conquista china del sector que sea, ¿no? Y si no tienes herramientas, el tema es que si no has sembrado, no tienes ninguna palanca. Entonces, a lo mejor no te da para comer hoy, pero deberías tener un poquito más de semillas. Sí. Y yo creo que es raro el sector que en estos años no piensa que puede ser disrumpido. O sea, como que está cambiando todo tanto y a mucha velocidad que tampoco nos hemos encontrado. O sea, otra cosa es, oye, el Corporate Venture Builder es tu solución o es tu momento, ¿no? Pero el no me puedo quedar muy quieto, yo creo que eso lo siente de alguna manera todo el mundo. Y si no lo sientes, ya no, ¿sabes? O sea, yo creo como que tampoco tenemos, o sea, que tenemos que evangelizar hasta un punto, pero que si también hay una parte que dices, oye, a ti te va fenomenal y en 10 años y en 15 crees que te va a ir igual de fenomenal, pues es mejor como que primero te pique un poco y que luego entremos nosotros, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Soy Jordi. A ver, si soy capaz de cerrar la pregunta, porque últimamente con las inteligencias artificiales suelto ideas y me las cierran, ¿no? Tengo varios conceptos. Primero, me gusta replicar modelos y trasladarlos a otros ámbitos. Ahora, mi modelo de negocio es cultura y experiencia de empleado. Al final es un B2C, ¿vale? Y la aplicabilidad del Venture Building aplicado a empleados. O sea, cómo crear equipos de trabajo internos o externos que al final transformen tu organización y aporten ese valor al empleado y a la organización, que después igual repercutirá hacia afuera, ¿no? Y luego es que antes cuando has soltado lo del sandbox, ya he empezado a flipar con un sandbox de recursos humanos. Es que sería la hostia para aplicar el Venture Building en esta parte de transformación cultural. Que creo que es un océano azul, porque no se está trabajando bien, no se sabe cómo llegar a transformar culturas y más en grandes empresas, ¿no? Como podéis ver, no está muy cerrada la pregunta, pero bueno, a ver, ¿qué opináis sobre si lo convertís en reto? A mí me parece súper interesante la abstracción de conceptos que siempre se usan de una manera a otra. Nosotros lo hacemos mucho en industrias. Entonces, o sea, el Corporate Venture Building a día de hoy se asocia a voy a buscar un pozo de dinero que está por explotar y vamos a explotarlo, ¿no? Tú no buscas un pozo de petróleo, tú buscas un pozo de capacidades, ¿no? Entonces, voy a buscar un pozo de capacidades que no están explotadas en la casa, ¿no? Entonces, yo creo que podemos buscar algún tipo de analogía de, oye, yo soy capaz de maximizar un cierto KPI que es la capacidad de mis empleados a ser adaptativos, ¿no? Y sobre eso trabajar un mismo tipo de lógica, ¿no? Con la ventaja que tienes que además la tasa de recursos que necesitas es menor, ¿no? O sea, no necesitas hacer como a priori grandes inversiones porque no vas a tener que meter un CAPEX brutal en un posible negocio que montes, ¿no? Sino que el propio asset son los empleados. O sea, a mí me parece el concepto de romper, crear ciertos sandbox, etcétera, sí, creo que lo que tenemos que entender es la función objetivo que buscamos, ¿no? Que vamos a maximizar. En el Corporate Venture Building clásico voy a maximizar los nuevos ingresos. En tu caso, no sé exactamente cuál es la función que maximizas, ¿sabes? La transformación cultural, ¿no? El upskilling de mi compañía. Claro, eso es cómo lo traduces a algo que se pueda medir, ¿no? Que es la capacidad de la gente de adaptarse. También, por ejemplo, la atracción de talento. O sea, yo creo que hay muchas casas clásicas que hacen cosas muy chulas, pero que tienen como sensación de caspilla. Digo, pero si es que esto es mucho más interesante que otras compañías, es más estable y tal. Y cómo lo haces un poco también atractivo y sexy para otros, ¿no? Me parece muy chulo. Y luego también yo creo que nosotros somos
laxos en utilizar Corporate Venture Building y, oye, no, es que el libro dice que Corporate Venture Builder es pues fenomenal, pero que luego también dices, pues si a mí me sirve y hay parte del Corporate Venture Builder o de la metodología para otros temas, pues, ¿esto será Corporate Venture Builder? Bueno, pues es que da igual que lo sea o que no lo sea, ¿no? Lo importante es cómo me puede servir a mí pues para la responsabilidad o el objetivo o el reto que yo tengo, ¿no? Entonces, ¿se puede utilizar mucho de Corporate Venture Builder? Si es de libro, pues a lo mejor no, pero es que tampoco es lo importante, ¿no? Sí, ¿qué sería? ¿No? Supongo que sería un comprador interno, ¿no? Que sería ¿tenéis algún tipo de métrica o algo así para evaluar? Y esto me parece que puede tener más impacto que esto otro a nivel de transformación cultural interna. Y luego pues tendrías que ver en qué te apoyas, ¿no? Para, pues de una manera ágil, tal, apoyarte en una plataforma que lance la iniciativa X, ¿no? La que sea, la que hayas co-creado, co-diseñado, ¿no? Pues con un proceso que podría ser más de buildinesco, ¿no? No sé, sí. Sería desde luego no un caso habitual, pero Totalmente. Virgen. Sí, y todas las compañías lo buscan, o sea que 100%. Bueno, yo si os parece, la gente normalmente se pone este podcast para correr, entonces si alguien lo escucha para correr hoy, se va a hacer la ultramaratón después, así que gracias por escucharnos, gracias a todos por venir, ahora seguimos un ratito sin micrófonos también, que también es más cómodo y extendido para muchos, y a todos los que nos habéis estado escuchando online, nos vemos en el próximo capítulo, gracias chicos por vuestras aportaciones. Hasta luego.